Si usted es como yo y tenemos la alegría de estar aquí en este lugar, en esta hermosa mañana, usted en casa o donde quiera que esté, nosotros aquí en nuestro santuario, en la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, tenemos que tener la misma alegría. Aunque estemos separados, la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y me da gusto saber que el Señor está con ustedes en su casa, en su trabajo, está con nosotros y nos hemos congregado a pesar de la separación. Nos hemos congregado para adorar al único Dios verdadero, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él le damos toda la honra y toda la gloria por estar con nosotros. Me encanta saber que Dios está con nosotros. Y siempre lo voy a confesar y siempre lo voy a decir porque su palabra así nos lo enseña. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en esta mañana conectados aquí para adorar al Señor, escuchar su palabra, alimentarnos, apoyar nuestro ministerio y darle toda la gloria a Dios? Diga amén, aunque sea ahí en su chat, diga gloria a Dios por esta linda oportunidad de estar aquí en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos donde quiera que usted esté conectado con nosotros hoy. Quisiera pedirles también que si usted tiene una petición de oración, no tenga pena, escríbanos su petición de oración durante este tiempo para orar por ellas al final, como lo hacemos siempre, lo hicimos el domingo pasado. Quisiéramos apoyarle con sus oraciones. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, y la oración del justo tiene poder, y es necesario que oremos unos por otros hoy más que nunca. Escríbanos, recuerde que siempre hay un delay en la transmisión, hágalo y nuestros hermanos aquí presentes tomarán sus peticiones, me las pasarán al final del sermón y vamos a orar por ellas hoy. Qué alegría entonces. ¿Qué le parece si toma una Biblia en sus manos como lo hacemos todos los domingos y decimos todos, esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Amén. Y en esta confesión nos quedamos. Es la palabra de Dios, la única verdad que tenemos. En esta mañana, hoy quiero comenzar una nueva serie de sermones en los próximos 3 domingos que vienen, incluyendo hoy, son 4, con un tema que usted puede ver ahora mismo, la otra cara de la tentación. Y ese es el título de esta serie. La otra cara es saber que Dios nos ofrece, y quiero que lo comprenda. He hablado de este tema en muchas ocasiones, pero quiero que lo absorba, que Dios siempre nos ofrece una salida a cualquier dificultad que exista en nuestra mente o en nuestro corazón, en nuestras conductas. Y esas situaciones que vienen a nosotros y que causan mucho dolor para muchas personas y pena y desesperación, es necesario tomarlas es necesario hablar de ello, no podemos callarnos. Ese es un tema que todos los cristianos enfrentamos a menudo, la tentación. No lo podemos negar y mucho menos guardar silencio. Está aquí presente, está siempre ahí. Dios lo sabe, usted lo sabe. Por eso el Señor nos dejó su palabra, su bendita palabra, para que podamos encontrar en ella cómo contrarrestar, cómo defendernos, cómo escapar, cómo huir de esta situación. Porque Dios sabe que destruye, esto destruye. Y es una de las armas que el diablo nunca va a dejar de utilizar contra usted y contra mí. Y lo hizo también contra nuestro Señor Jesucristo. Este es un tema que hablaremos en esta nueva serie, para la edificación suya, para mi propia edificación, porque también yo lo necesito. Y yo estoy seguro y lo creo con todo mi corazón, que al otro lado de estas pantallas hay una persona, o hay personas, sé que serán bendecidas con este tema de hoy.
Porque Dios quiere liberarlos y usted sabe que usted quiere ser libre de estas tentaciones. Y por eso está aquí con nosotros. Y me da alegría saber que Dios está dispuesto a hacer algo por usted en este día principalmente. Porque yo sí creo y sí sé que Dios quiere liberarle de cosas que usted ha mantenido quizás, o lo han mantenido a usted esclavizado por muchos años o mucho tiempo. Y recuerde que Dios es fiel. Y no importa dónde esté usted atrapado o atrapada, podría ser algo grande en su vida hoy. O quizá esas cosas que usted nunca ha confesado, Dios quiere liberarle. Y ese será nuestro tema. Es algo que no nos gusta hablar, no nos gusta reconocerlo a muchos de nosotros. Porque molesta. Y a veces molesta que otros lo sepan. Pero nunca nos molesta que Dios lo sepa. Y Dios sabe las cosas nuestras y por tanto entonces es necesario que lo comprendamos. ¿Sabe por qué? Porque sí, una vez más, Dios siempre nos dará una salida. No se sienta acorralado. Hay esperanza para toda tentación. Y eso es lo que queremos en esta mañana compartir. Aunque no lo querramos admitir. Otros pensamos que no es algo que debo de preocuparme. Otros piensan que eso no le importa a Dios, mis tentaciones, mis problemas que me hacen retroceder. Si usted es una persona que ama a Dios, podemos usted y yo llamarles como querramos, pero este es un asunto real y destruye el alma y quita la paz y aleja a las personas del Señor. Sí, son tentaciones. Y lo he hablado y lo he predicado en muchas ocasiones y estaba haciendo una investigación. Encontré algo de este grupo cristiano que se llama Barna Group Research Center, aquí en los Estados Unidos. Hace varios años atrás hicieron una encuesta entre los hombres y las mujeres en aquellas cosas que son tentación para el cristiano y que causan problemas al final del día. Y mire, interesante estos números. Y en esta fecha esto ha crecido más a raíz de la pandemia. Y no tengo los números, pero sabemos estadísticamente que ha crecido. ¿Sabe que hay una comparación, por ejemplo, en los contenidos no apropiados para que personas vean en línea, como por ejemplo la misma pornografía? ¿Sabe que los hombres, 28% de esta comparación que se hizo son tentados en esta área versus 8% en las mujeres? Sí, esos son asuntos históricos, siempre han existido, pero están ahí y afectan. ¿Sabe que otra estadística que encontré, el hablar de los demás como el chisme o decir cosas de otra persona que no es verdad, entre los hombres hay un 22% y las mujeres un 29%? Es interesante. Preocuparse con una ansiedad que usted no puede controlar. Según estas investigaciones, los hombres se preocupan más un 50%, menos que las mujeres a un 68%. Es interesante este aspecto. No lo quiero aburrir con estas estadísticas que siempre traigo, pero es importante que nos demos cuenta que estas son cosas que pasan y por ser cristiano no las podemos ignorar y pensamos que porque asistimos a una iglesia o de vez en cuando leemos la palabra de Dios no están ahí. Sí están ahí y las negamos y tenemos que enfrentarlas. Jesús mismo las enfrentó cuando fue tentado por el diablo allá en el desierto. Tener celos o envidia de otras personas, entre los hombres un 20% y las mujeres un 28%. Gastar más dinero del que tiene en este momento y no pagar sus deudas, un 32% entre los hombres a un 39% entre las damas. Eso ya lo sabemos. Posponer las cosas para después. Muchos los latinos somos excelentes para eso. Somos la gente del mañana. Todo lo dejamos para mañana. Ay, mañana.
esa manera de procrastinar estas cosas entre los hombres 60% y las mujeres 61%, y andamos casi iguales entre los dos. Me llamó la atención la siguiente, el expresar ira, enojos violentos contra las demás personas. Y eso lo estamos viendo en esta sociedad. Yo creo que estos números han crecido mucho más ahora, donde las personas expresan sus molestias y su ira y sin pensar en las consecuencias. En los hombres es un 10% y las mujeres un 12%. La pereza, el no querer trabajar, el dejar todas las cosas así. Entre los hombres un 42% y las damas un 40%. Mentir, por ejemplo, violar el 8º mandamiento o hacer cualquier cosa para dañar a otra persona. Entre los hombres un 12 o 11% y las damas un 12%. Mentir sin motivos, ni siquiera saber por qué se miente. Dicen una mentira para cubrir otra mentira y eso va creciendo y eso son cosas que están ahí y tientan a la alma, a la persona, y ceden contra esas cosas. Abuso de sustancias como alcohol y otros tipos de drogas, un 12% es más elevado en las mujeres en los hombres, que en las mujeres, 11%. Me llamó la atención y lo he hablado en otras ocasiones, este mismo problema, el tiempo dedicado a los medios sociales. Entre los hombres un 43% y las mujeres un 44%. Ahí casi andamos iguales. Asuntos como tomar pastillas, otro tipo de drogas, está creciendo en esta sociedad. Que el hombre y la mujer son tentados todo el tiempo. Las adicciones sexuales sin el orden divino, que causan daño y dolor a tantas personas, ya no solamente a los adultos, sino a los niños, niñas que son descuidados por los padres. Destruyen la familia, destruyen la moral, destruyen la esperanza de muchas personas. Esta mañana yo le puedo dar una lista más larga de tantas cosas que dañan el corazón, la mente y el alma en estas cosas que destruyen. Pero debemos tomarlas muy en cuenta. Aunque parezca inocente y parezca ya fuera de control porque ya no le damos importancia, el tiempo que se le está dando a los medios sociales o su teléfono, lo que sea. Ya hay personas que no hablan más entre su familia, entre esposos, esposas, entre hijos y padres. Están comiendo, están cenando, están desayunando, están almorzando, como sea, como usted le llame. Y cada uno tiene su propio amigo en la mano. Y aquellos dedos están todo el tiempo así. Un día de eso me parece que van a salir volando los dedos. Póngale atención a todas estas cosas. Este es un asunto real y pasa una vez más. Por eso esta mañana quiero compartir con ustedes algunos de los aspectos que podríamos aprender cómo resistir todas estas cosas. Que usted no albergue en su corazón nada que le perjudique a usted, porque al final del día lo que está en usted, a usted le va a perjudicar. Dios quiere que usted saque todas aquellas cosas y que las resista, que no se deje contaminar, porque un día usted estará delante de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que todos pasaremos frente al trono de Dios y seremos juzgados. Y el enemigo se encarga hasta este momento de que usted se aleje de Dios, poniéndole cualquier cosa que quiera destruirlo. Estas son realidades. Por eso, amados hermanos, la palabra resistencia significa la capacidad de resistir o de recuperarse de una situación difícil. Dios quiere que aprendamos a resistir toda tentación del enemigo, más que nunca hoy. Porque lo que estamos viendo no es lo mismo de hace 10 años o 5 años. Las cosas se pueden complicar más y necesitamos ser fuertes. El diablo es mentiroso y es sutil y quiere destruirlo a usted. O ya ha destruido a muchos hoy.
Por eso quiero compartir algunas preguntas para entender este tema y darles soluciones para que usted las lleve, se quede en casa, hable con su familia, con ellas y diga, aprendí esto hoy. ¿Qué hago? Y esta es una primera pregunta, ¿qué hago cuando la tentación golpea a la puerta de su vida? Yo le aseguro que si alguien toca a su casa, a la puerta de su casa, por lo menos usted pregunta, ¿quién es? Y en la tentación nosotros ni preguntamos nada. La tentación toca a las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra conducta y no nos percatamos. Abrimos la puerta y la permitimos entrar y una vez que entra, destruye. Amén. Sí, mire, es como, usted conoce los deslizamientos de tierra. Cuando se construye en lugares, casas, colonias o lo que sea, y de repente hay un pequeño movimiento al pie de aquella montaña o de aquel cerro, como usted le quiera llamar, y la gente lo sabe y ahí se quedan. Y en un momento inesperado se viene aquella montaña y destruye todo lo que está abajo. Algo así como cuando nosotros dejamos las cosas que nos destruyan. Por eso la Biblia dice en Santiago 4:7, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes, para que no pase esto. Las tentaciones, una vez frente a nosotros, pueden destruir nuestros hogares, nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia. Por eso Dios nos habla y nos exhorta constantemente a través de las santas escrituras. Opongan resistencia al diablo, dice la Biblia, y él huirá de ustedes. No deje que destruya su hogar, su familia. Amados hermanos, entonces, ¿cómo puedo evitar que esto pase en mi vida? ¿Cómo puedo evitar que estas montañas vengan a destruir mi hogar, mi persona, mi vida? ¿Cómo puedo dejar que eso se convierta en una avalancha que venga a destruirme? Por eso la siguiente pregunta es ¿cómo responder a la tentación? Número 1, reconozca la fuente de la tentación. ¿Cómo llega usted cuando le toca a su puerta? ¿Quién es? Usted pregunte, ¿quién es? Sepa de dónde viene esa tentación. Y se lo voy a mostrar con la escritura. Por eso es importante conocernos nosotros mismos. El apóstol Santiago, el capítulo 1 y versículo 13 al 14 dice lo siguiente, léalo conmigo. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Así que cuando toque la tentación, no piense que es una prueba de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Así que la tentación no es producto de Dios. Y dice el apóstol Santiago lo siguiente, al contrario, cada uno es tentado, note esto, cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. O sea, la tentación, ¿dónde está entonces? Cuando usted o yo nos dejamos seducir. No es Dios el que lo seduce. Cuando usted abre esa puerta y se deja seducir en sus propios, en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza corrupta, en nuestra naturaleza despegada y divorciada de Dios. Es ahí, en esos malos deseos. Por eso la Biblia nos exhorta y nos dice, si el problema está en ti. Por eso dice la Biblia, resiste al diablo y huirá de ti. Entonces debo de reconocerlo y debo de aferrarme a las palabras de Dios para vencer, como Jesucristo lo hizo en el desierto cuando fue tentado. Ninguna de las palabras que Jesús habló contra el enemigo, el diablo, fueron de él mismo, fueron de la misma escritura
del Antiguo Testamento que ya Él mismo había dicho en el pasado, porque Él es Dios. Por eso los cristianos debemos aprender y aferrarnos a la palabra del Señor para vencer al enemigo. Me encanta una frase del presidente del pasado de este país, Abraham Lincoln, que dijo: no digas si puedo, di que lo haré. Yo puedo, dice Pablo, todo en Cristo que me fortalece. Por eso no podemos abrir puertas al enemigo. Conozcamos entonces, como cristianos, usted y yo debemos conocer sobre la tentación. Todos sí sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero pensamos que no nos va a afectar. Y de una u otra manera está ahí. Al menos que usted todos los días hable con Dios y le pida: Señor, fortalece mi mente y mi corazón para tener una vida agradable delante de ti en esta jornada mientras llego a tu presencia eterna. Por eso le voy a dar 4 observaciones de cómo conocer la tentación y nosotros ser sabios. Hermano, ya no siga pensando que la religión o la fe es un asunto de herencia. Está en la palabra de Dios. Es un asunto porque su mamá o su abuelito creían en esto y usted lo va a hacer. No, escudriñen las escrituras, en ella está la verdad, dice la misma escritura, la palabra de Dios. Debemos de conocer las mentiras del enemigo también. Por eso la tentación fue elaborada para engañarnos en nuestros propios deseos. ¿Recuerda a Eva y Adán en el jardín? Fue elaborada para destruirnos, y eso fue elaborado por el mismo diablo, el mismo enemigo de las almas, no en Dios. La tentación está diseñada para ser atractiva y deseada. Satanás le dijo a Eva: mira esta fruta, qué agradable a tus ojos. Y la deseó. Y si la comes, serás como Dios. Lo he predicado cientos de veces. Por eso el primer mandamiento Dios lo puso claro: no tendrás más dioses ajenos delante de mí. No te dejes seducir, no te dejes engañar, iglesia. Hay un solo Dios, verdadero, de Dios verdadero, dice el credo. Siguiente, la tentación. Hermano, la tentación te mira y se mueve como si fuera real. Y usted lo cree. Y parece que nada va a pasar. Y parece que son amigos y se convierten en amigos de uno. Y lo que quiere es destruir, como la serpiente, allí, escondida en el árbol. Hasta que Eva se acercó y la tentó y la sedujo. Y entonces hasta su esposo y usted y yo, todas nuestras generaciones han caído en el pecado. Porque el diablo no va a quitar la mirada de aquellos que aman al Señor. Por eso el Señor nos defiende y va adelante. Porque Él sabe que el enemigo lo quiere destruir. Y cuando usted habla con Dios, si usted se mete con Dios, si usted busca de Dios, si usted se agarra del Señor, entonces ¿quién se va a meter con usted? Si adelante va el Señor Jesucristo, cuidándolo y guardándolo, y atrás los ángeles protegiéndolo. Por eso es que necesitamos entender estas cosas. La tentación siempre viene con un anzuelo, nunca va a llegar sola. Lo quiere destruir, lo quiere agarrar. ¿Usted ha ido a pescar alguna vez? Tiene que tirar un anzuelo. ¿Para qué voy a ir a pescar sin un anzuelo? Solo tira la cuerda. No tiene sentido. La tentación siempre lleva un anzuelo para destruir. Porque sabe el enemigo donde somos vulnerables. Y le quiero mostrar algunos aspectos cuando somos vulnerables. ¿Sabe cuándo somos vulnerables? Cuando estamos cansados emocionalmente, cuando estamos cansados físicamente, cuando estamos cansados espiritualmente. Jesús en el desierto, después de los 41 días de ayuno y oración, el enemigo pensó que él era vulnerable porque tenía hambre y estaba cansado. Y lo fue a tentar en esa debilidad física. Y Dios sabe
cuál es nuestra debilidad física. Por eso el enemigo sabe que somos vulnerables en estos aspectos, o cuando estamos solos o aislados. Somos vulnerables. Por eso la iglesia debe estar junta siempre. Porque si el estar separados, el enemigo entonces nos mira como una presa fácil. Por eso en la comunidad de los creyentes, en el cuerpo de Cristo, el orar unos por otros, el animarnos unos por otros, está también la fortaleza de la iglesia. Amén. Por eso cuando regresemos a la casa del Señor, no se deje seducir por el diablo. No crea que ahora porque la iglesia seguirá transmitiendo estos servicios por este medio o esta plataforma, usted dirá, ay, bueno, me quedo en la casa ahora, como quiera el pastor va a predicar. No, es necesaria la comunión los unos con los otros. Así lo dice la Biblia, no seas como los incrédulos que no se congregan. Otro aspecto cuando somos vulnerables es cuando estamos estresados, cuando estamos como adormecidos. El enemigo se aprovecha porque no sentimos nada. Estamos enfocados en mí, en mis propios deseos, que el enemigo dice, ok, estás donde quiero que estés y ahí te voy a tentar. Por eso la Biblia dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de aquí abajo. Amados hermanos, ¿cuándo usted es más vulnerable? ¿Se ha preguntado cuándo usted es vulnerable a la tentación? Y recuerden, no me refiero solo a la tentación, a las tentaciones ya conocidas, pero hay otras cosas que están adentro que quieren quitarle la paz. Cuando usted es más vulnerable, que aprieta el gatillo para que usted sea tentado. Piénselo. Cuando es ese momento que soy vulnerable a la tentación, ¿qué necesito hacer? Jesús sabe esos momentos. ¿Sabe? Recuerda el pasaje del Antiguo Testamento, del Evangelio que leímos, o leyó nuestro hermano Agustín hace unos minutos atrás, la historia de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Se lo voy a volver a leer 2 o 3 pasajes. Dice la Biblia en Juan 24, 36 al 38. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, note las palabras de Jesús, la paz sea con ustedes. Y dice el siguiente verso, ellos se espantaron, note, y se atemorizaron, pues creían que estar viendo un espíritu. Note, se espantan y se atemorizan. Pero Dios conoce las mentes y los corazones. Y eso a mí me da paz porque conoce mi mente y mi corazón. Entonces en el siguiente versículo dice Jesús, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida? O sea, espacio. ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿por qué te dejas tentar por el miedo? Yo les dije que iba a resucitar. Yo dije que iba a estar con ustedes, que al tercer día iba a estar con ustedes. Y ahora ustedes están pensando lo que yo no les dije, que yo iba a resucitar. Aquí estoy una vez más. ¿Por qué dan cabida? Es lo que nos pasa todos los días. Si dejamos a Cristo a un lado, si dejamos la palabra del Señor, entonces algo entra en nosotros. Le damos cabida a los pensamientos que no son de Dios. Le damos cabida a las conductas que la Biblia no nos enseña. Le damos cabida a tantas cosas que la Biblia rechaza y condena. Y nosotros pensamos que están correctas. Hasta que la Escritura viene una vez más en el Cristo resucitado y nos dice, no le des cabida a esas cosas. Por eso, número 2, hermanos y hermanas, reconozca el progreso de la tentación. Es progresiva. El apóstol Santiago en nuestra lección nos dice lo siguiente, el fruto de estos malos deseos una vez concebidos es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez concebida, es la muerte.
Son cosas serias. Por eso hágase estas dos siguientes preguntas. ¿Cómo sé? ¿Cómo se ve este pecado ya crecido? Si usted le va a dar cabida en un pecado, piense cómo lo va a ver usted ya crecido en usted. Y número dos, ¿cuáles son las últimas consecuencias de darle cabida a la tentación? ¿Sabe que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ya lo sabía? Entonces, si ya lo sabía, no se deje seducir. Porque la paga del pecado es la muerte. Así de sencillo. Tenemos entonces que resistir a estas tentaciones. Hay muchas tentaciones, sí, modernas hoy en día, como la he predicado en otros sermones, como el deísmo. Es la creencia de que Dios es real, sí, pero Él no está realmente involucrado en mi vida, al menos que lo invite. Y como Dios es caballero, Él nunca va a venir a mi vida si no le digo nada yo a Él. Entonces, todas las personas buenas también, porque creen en Dios, se van al cielo. La salvación no es por obra, es por gracia. Y eso hay que entenderlo. Y no dejemos seducir por esas doctrinas que andan allá afuera contra la Escritura. Por eso, número 3, amados hermanos, identifique la mentira y llévela a la luz. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Identifíquelo, sepa de dónde viene. Esto es importante como iglesia entenderlo. Por eso Santiago sigue diciéndonos aquí en el versículo 16 al 17 del capítulo 1, queridos hermanos míos, dice Santiago, no se equivoquen. Por eso la palabra del Señor viene a aclarar las cosas. Si usted no lee la Biblia, usted no busca del Señor, no se equivoque. Usted necesita la Escritura. Dice la Biblia, toda buena dádiva, todo buen regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y me gusta saber esto, que Dios no cambia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Yo lo alabo y le doy la gloria a Dios porque Dios no cambia. Él siempre está allí para librarnos. Clama a mí, yo te responderé. Y me da gusto saber que Dios, cada vez que el enemigo nos quiere tentar, Él está dispuesto a liberarnos. Porque en Él no hay cambio. Él es siempre fiel. Por eso debemos llevar toda tentación a la luz, para que el Señor nos ilumine el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es la luz de este mundo para no vivir en oscuridad. Amén. ¿Sí se da cuenta? Entonces llévesela a Dios. Porque recuerde que la raíz de la mentira siempre es un ataque al carácter de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Que usted no crea en lo que la Biblia dice, para que usted niegue el carácter de Dios. Eso es todo. Por eso los cristianos conocemos el carácter de Dios y sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Él está por nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Por eso es que la tentación es un medio del enemigo para destruirnos. No se le da cabida a ella. Amén. ¿No le parece interesante conocer cómo la Biblia nos enseña del carácter de Dios? Y le voy a dar 4 o 5 aspectos del carácter de Dios. Por el amor de Dios, apúntelos para que nunca los olvide. Dios no puede ser tentado, ¿recuerda? Él es puro. Dios no tienta a nadie. Así que cuando venga una tentación, sea sabio y no diga, el Señor me está probando. El Señor no prueba con tentaciones. El Señor prueba su fe para su propia edificación, pero no para destruirlo. Dios es el dador de todo don bueno y perfecto. Dios no cambia, es constante, y Dios nos da vida y vida en abundante. Por eso somos los cristianos vencedores en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amados hermanos y hermanas, nada crece en la oscuridad. Nada del enemigo lo hará crecer espiritualmente sano. Lo va a destruir y lo va a endurecer y lo va a alejar de Dios. Y donde no está Cristo y donde no está la palabra del Señor, no se engañe, hay oscuridad. Solo la palabra de Dios es lámpara a mi camino. Alumbra a donde yo voy. Por eso no podemos vivir sin la comunidad, los unos con los otros. Santiago nos dice en capítulo 5, versículo 1, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y efectiva, dice Santiago. Amén. Por eso este asunto de la tentación, no lo tome a la ligera. Está ahí. No es suya ni mía, al menos que la busquemos. Y cuando nos toca la puerta, le abrimos la puerta. Por eso quisiera que piense que hay algo en su vida que le gustaría, o que no le gustaría, mejor dicho, que los demás supieran, donde usted es vulnerable y donde usted es tentado o tentada. Si es así, yo le quiero decir esta mañana que hay salida. Usted sabe dónde está. Usted sabe dónde es débil y dónde usted es tentado o tentada. Me encantan las palabras del apóstol San Pablo, que dice: a ustedes, dice Pablo. Se lo voy a leer en un segundito. Dice el apóstol San Pablo: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios, escuche esto, pero Dios, Él es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. Amén. De lo que puedan resistir, dice el apóstol San Pablo una vez más. Pero Dios es fiel, léalo conmigo, Él es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará, apúntelo, subráyelo, les dará, diga, la salida. Dios siempre da una salida. Me encanta mi Dios, amo al Señor porque Él siempre me da una salida. El diablo cierra aquí, cierra allá, y Dios dice: no te preocupes, yo siempre daré una salida para ti, porque yo soy el camino, dice el Señor, para que puedan sobrellevar todo. Dios es bueno. Por último, amados hermanos, recuérdelo, o recuerde lo que es verdadero de usted en Cristo Jesús. ¿Qué es verdadero en usted? Santiago nos lo vuelve a recordar en estas siguientes palabras: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer. O sea, Él, Dios, Cristo, en su sacrificio, por su propia voluntad, no la suya, no la mía, por la voluntad de Él, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, esta palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Si usted, el Señor nos ha dado la verdad, para que en esta verdad que usted se refugia, que usted escudriña, que usted busca, que usted se deja alimentar, esa verdad lo guía a usted, y siempre usted estará en el primer lugar en el corazón de Dios, como la oveja perdida que Él vino a buscar. Porque el diablo no tiene autoridad sobre usted, en su vida, sobre su familia y nada de lo que a usted le pertenezca, porque usted es del Señor Jesucristo. Lo único que el enemigo quiere hacer es traer dos cosas en usted y en mí: vergüenza y culpa, para andarnos escondiendo siempre. Porque solamente cuando caemos
en la tentación es que nos escondemos y nos sentimos culpables. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, lo siguiente, se lo voy a leer. Por tanto, ahora mismo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? No hay. Los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, mire, no importa toda cosa que le quiera tentar o quiera destruir, ya sean cosas internas o cosas externas, usted es del Señor. Usted no se deje quitar esa fe, amados hermanos. Me encanta estas palabras de aquel famoso escritor cristiano allá del año 1628 a 1688, John Bunyan. Dijo lo siguiente. Si usted no sabe quién fue, él fue el famoso escritor de aquella novela cristiana que se llamaba El progreso del peregrino. Dice estas palabras: nunca vi esas alturas y profundidades en la gracia, el amor y la misericordia como vi después de esta tentación. Los grandes pecados atraen una gran gracia, y donde la culpa es más terrible y feroz, ahí la misericordia de Dios en Cristo, cuando se muestra al alma, aparece más alta y poderosa. Me encanta esta frase. El apóstol San Pablo en Romanos 5:20 dice: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso las tentaciones no le pueden a usted destruir. Si usted se ha dejado seducir, si usted está atrapado en ellas, entonces este es el mejor día para ser libre. Porque el Señor dice que entre más usted ha estado lejos de Dios y atrapado, más grande es el perdón del Señor y su gracia y su misericordia por usted o por mí. Amados hermanos, Dios es bueno. Mire, el diablo, quiero que lea esto, Satanás te tienta para hacerle a usted retroceder, pero Dios te prueba para empujarte hacia adelante. ¿Lo puede notar en su vida? ¿Puede notar cuando usted es retrocedido? ¿Puede notar cuando usted se aleja de Dios? De los que le aman. Pero el Señor le empuja. Hoy le está empujando en esta mañana. Hoy está diciéndole: ¿quieres ser libre? ¿Podrías en esta mañana decirle al Señor: Señor, ayúdame a vencer estas tentaciones? Ayúdame a ser fuerte cuando vengan a mi vida. ¿Podría usted decirle al Señor: Señor, libérame? ¿Podría usted decirle al Señor: no quiero más ser tentado, no quiero ser destruido, Señor? Yo quiero estar contigo un día en los cielos. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero congregarme en una iglesia que me enseñe a conocerte más y más por medio de tu palabra. ¿Podría decirle al Señor: libérame de estas cosas que me tienen atrapado o atrapada? Este es el Señor, un Dios lleno de gracia y de misericordia y de amor por usted. Por eso, amados hermanos, no se detenga, resista y camine hacia adelante en Cristo Jesús, porque Dios es bueno. A Dios sea la gloria. Amén.